Buenos días, estudiantes de Pensamiento Económico. Esta es nuestra novena clase virtual. Quería hoy recordarles que ya estamos casi finalizando el semestre. La semana del tercer corte para presentar la tercera nota es la primera semana de junio, es decir, va del 1 al 6 de junio. Quiere decir que aquellos docentes que creo este semestre somos la mayoría, no tenemos ninguna reposición ni ninguna clase que reponer. El semestre terminaría esa semana, la primera semana de junio, comprendida entre el 1 al 6 de junio. Nosotros en mis clases, en todas mis clases, sea constitución política, derecho civil y comercial, legislación laboral, pensamiento económico, cátedras y consejerías, estaremos terminando nuestro currículum y nuestras materias esa semana. Esa semana del 1 al 6 de enero sería la semana de parciales. La nota va a ser una sola nota del tercer corte, un parcial escrito de elección múltiple como lo hicimos en el segundo corte. Entonces tengan muy presente, estén ya revisando que tengan todas las notas de primer y segundo corte ya publicadas y estén muy atentos porque ya, como les cuento, estamos a punto de finalizar el semestre y ya se cerraría, si todo va normal y al día, el 6 de junio. Hoy vamos a ver una clase cortica y quisiera que ustedes hicieran una investigación, un tris más profunda relacionada, es decir, esta clase sería la clase novena, ¿cierto? Y 5 que ya dictamos presenciales serían 14, más la siguiente semana, que sería la última clase, sería la clase 15, que sería la última clase teórica, en la cual vamos a hacer una introducción muy sucinta sobre lo que ha sido la economía en nuestro país, en Colombia. No podríamos de ninguna manera cerrar el semestre sin que tuviéramos una noción general de cuál es el sistema, que entre otras, pues ustedes ya lo saben, es el sistema capitalista, que hoy lo vamos a ver. Es uno de los sistemas más aplicados y tenidos en el mundo. Las grandes potencias y los países desarrollados y grandes potencias mundiales tienen el sistema económico capitalista, y pues Colombia lo tiene. Entonces finalizaríamos en la clase número 15, que es la última clase de mayo, con una síntesis muy breve del desarrollo de la historia de la economía en Colombia. Básicamente eso sería. Hoy vamos a ver el capitalismo, que ya es nuestro penúltimo tema. Ya hemos visto todo, digamos, las grandes incidencias económicas durante toda la etapa de la historia del ser humano. Entonces, pues hoy vamos a ver el capitalismo. El capitalismo pues es un sistema económico y social, porque ustedes saben que todos los países del mundo, o estados del mundo, tienen que tener tres cosas: territorio, cuatro cosas, perdón: territorio, población o grupo de personas, un sistema de gobierno que lo dirija, que lo organice, que podamos vivir pacíficamente, que saque leyes y que tengamos justicia, un sistema económico, un sistema político, perdón, y un sistema económico. Todos los países o estados del mundo tienen esas cuatro cosas. El orden de las cosas serían que la población, que el grupo de ciudadanos de cada país, de manera libre y espontánea, pudiera decidir cuál es la manera en que quieren ser gobernados, y dependiendo de eso se escoge el sistema económico. No puede existir un Estado sin esas cuatro cosas: territorio, población, sistema político y sistema económico.
Por eso los gobiernos y los sistemas económicos están dirigidos y creados para generar bienestar, para generar mejores condiciones de calidad y de vida para los ciudadanos de su país y de su estado, y para que se pueda vivir de una manera más armónica y pacífica posible. Entonces, pues todos los sistemas que hemos visto económicos, pues dicen que son económicos y sociales, porque la economía es toda esa ciencia social dirigida a crear bienes y servicios y a la distribución de la riqueza y de esos bienes para una mejor, que sean equitativamente distribuidos entre la sociedad. Entonces, el capitalismo, pues es un sistema económico y social basado en qué? En la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos dicho muchas veces, que las empresas, las fábricas, todo lo que produce la economía esté en manos de los particulares y no del Estado, como lo es en el socialismo y como lo es en el comunismo. Aquí, por el contrario, y vimos las escuelas clásicas, liberales, Adam Smith y todas esas personas basaban los criterios en eso, en que los medios de producción estén en cabeza de los particulares. Y ustedes saben que aquí en Colombia así funciona. Las empresas son de los particulares. Los dueños de las empresas son los particulares. Las personas que quieren ser exitosas, que quieren tener un nivel de vida mejor, generar ingresos y tener más capital, más dinero y más riqueza, pues generalmente les gusta entrar al mercado, entrar al comercio y generar empleo, generar empresas y generar manufacturas. Entonces dijimos que en el capitalismo la base fundamental es que los medios de producción, es decir, las empresas, las manufacturas y eso, son los particulares y no el Estado. La importancia del capital como generador de riqueza, importancia del capital como generador de riqueza. Y dirán ustedes, ¿qué es el capital? ¿Qué se considera capital dentro del capitalismo? Para entender qué es el capital, digamos que dicen que el capital son todos aquellos bienes y derechos que tiene el empresario sobre las cosas para producir bienes y servicios. Entonces, ¿qué es capital? Dentro del capital se encuentra lo que es la maquinaria, las instalaciones, las bodegas, los edificios, la materia prima, las herramientas, el dinero. Todo eso se necesita para producir bienes y servicios. Cuando yo quiero montar una empresa para sacar ropa, pues ¿qué necesito? Maquinaria, trabajadores, plata para invertir, un sitio donde trabajar, ¿cierto? Eso es lo que se llama capital. El capital está conformado, el capital dentro de los sistemas capitalistas está conformado por todas aquellas cosas que son necesarias para producir bienes y servicios. Entonces, ¿qué se necesita para producir? Pues maquinaria, instalaciones, materia prima, plata, herramientas, todo. Pero adicionalmente una de las críticas, y lo vamos a ver, es que dentro del capital se entiende, está metido el trabajo del ser humano, porque si no hay trabajo, pues no hay producción. Entonces es una de las críticas que se le dan más fuertes al capitalismo, que el trabajo del ser humano está catalogado a nivel de una mercancía, como herramientas, como materia prima y demás. Pero entonces la importancia del capital como generador de riqueza dentro del sistema capitalista. Entonces los sistemas capitalistas pues tienen gran importancia en el capital, y todas esas cosas, la maquinaria, la mano de obra, el trabajo, la plata, las herramientas, todo eso se organiza, se adquiere y se encamina para la producción de bienes y servicios, y con eso el dueño de eso pues genera riqueza. El tercer elemento que conforma el capitalismo, pues el primero es ya dijimos, propiedad privada de los medios de producción. Segunda, la importancia ineludible e indiscutible de lo que es el capital como
generador de riqueza. Y la tercera es que en el sistema capitalista está, y así lo definen también el capitalismo, la definición más chiquita es libertad de mercado. Entonces el mercado es el mecanismo más idóneo para distribuir los recursos de manera más eficiente. En el capitalismo opera y operará la libertad de mercado, basada en la oferta y la demanda. El que quiera producir bienes, produce para ofertar, y el que necesita, si quiere, los adquiere. Eso es lo que se llama el mercado. Cuando uno dice voy a salir al mercado, voy a comprar, es porque necesita no solo fruta, verdura, cebolla y ajo, sino ropa, medicamentos, tecnología, lo que sea. Entonces, eso es el mercado no como sitio de plaza de mercado, sino como ese mecanismo en el que se entra a operar la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios. Entonces, esos son los tres elementos esenciales que conforman el capitalismo como sistema económico: propiedad de los medios de producción, de los particulares, importancia indiscutible del capital como generador de riqueza, el capital constituido por herramientas, materia prima, dinero, trabajo, maquinaria, instalaciones y demás. Y por último, la función inevitable e importantísima del mercado como libre sitio donde se desarrolla la oferta y la demanda. Listo. Ahora, la producción en el capitalismo se fundamenta en el trabajo y en el capital. ¿Cómo se produce en un sistema capitalista? ¿Cómo se produce todo lo que se necesita producir dentro de la economía? Pues para poder producir en un sistema capitalista se hace y se requiere del trabajo y del capital. O sea, el capital, la plata, la inversión, la mano de obra y demás. A los trabajadores se les proporciona pues un salario por su trabajo, se les da una contraprestación en dinero. Esa contraprestación en dinero tiene una característica, y es que es aceptada libremente por el trabajador. Cada vez que nosotros vamos a pedir un trabajo o nos ofrecen un trabajo en una empresa, lo primero que nos dicen: el sueldo aquí es este, ¿le parece? ¿Está contento? ¿Le sirve? Y uno opcionalmente dice: no, me parece muy bajito, muchas gracias, no. Obvio, la mayoría de nosotros, debido a las necesidades y muchas veces porque no nos salen otras cosas, nos vemos obligados a aceptar el ofrecimiento del pago, la contraprestación o del salario que nos ofrece. Pero en términos generales, si usted no lo quiere aceptar, no lo acepta. ¿Listo? La actividad económica, pues la actividad económica está basada en que los dueños de los medios de producción lo que quieren hacer son buscar sus intereses individuales y generar más riquezas para ellos. Eso sí, aquí los empresarios, las personas que crean una empresa, antes de crearla lo que se ponen a pensar es: quiero volverme rico o quiero tener unos ingresos grandes y todo. Entonces voy a crear una empresa, ¿sí? Y con esa empresa ojalá me vaya bien y me entren unos ingresos y unas utilidades que hagan que yo mejore mi calidad de vida. Entonces la actividad económica en el sistema capitalista se basa en que las personas que son dueñas de los medios de producción, o sea, los dueños de las empresas, lo que buscan es obtener un beneficio individual, particular, y aumentar su capital y su riqueza. Cuando ya está la actividad económica funcionando, lo que se busca es elaborar y producir bienes y servicios, ¿sí o no? Bienes y servicios para ofrecerlos en el mercado y para que la gente los compre. Esos bienes y servicios en el sistema capitalista, ya lo dijimos, se distribuyen, se ofrecen y se adquieren dentro del mercado. Y eso genera una promoción de la competencia entre las empresas. Dentro del sistema capitalista, una de las características importantes es que genera y promueve la competencia entre las empresas, pero la sana competencia. Si usted puede salir
a ofrecer unos bienes y servicios, usted los puede hacer de mejor calidad, ofrecer mayores garantías, ofrecerlos con un poquito menor de lo que valen. Y todas esas cosas, hacerlos bien hechos. Entonces eso genera competencia, porque es que aquí el que quiere entrar al mercado lo hace libremente, no tiene ni que pedirle permiso al Estado, ni distribuirle al Estado, nada. Usted entra al mercado si quiere hacerlo, y al entrar en esa competencia, pues tiene que buscar generar mejores cosas que su competencia, y entonces las personas tenemos más opción de escoger. Las economías capitalistas se caracterizan porque las empresas, pues, y los individuos producen e intercambian bienes y servicios, lo hacen en el mercado, lo hacen a través de transacciones económicas, lo hemos visto entre negocios, ya sea nacionales o internacionales. El comercio, ya lo saben ustedes, hay comercio nacional y comercio internacional. Si usted quiere ser un comerciante o un empresario solo a nivel nacional, ofrece sus servicios aquí y hace todas sus negociaciones acá. O si se quiere expandir y ha sido un negocio muy exitoso y quiere ofrecerlo en el extranjero, pues lo hace en el extranjero. Y las empresas, a través de la ley de la oferta y la demanda, es que fijan los precios. Aquí el Estado colombiano no tiene injerencia, y en los sistemas capitalistas, pues el Estado existe, y ya vamos a ver cuál es la función del Estado en los estados capitalistas, pero realmente los precios los fija ni siquiera tanto los empresarios, sino la misma ley de oferta y demanda. Cuando hay muchos bienes, los precios bajan; cuando hay escasez, los precios suben, y eso pues es la ley de la oferta y la demanda. Esto nos lleva a concluir que el individuo, el dueño de los medios de producción en los países capitalistas, son los que manejan la iniciativa económica y son los que toman las decisiones, es decir, no es el Estado. Aquí hay libertad en los sistemas capitalistas, en los países capitalistas. Usted, si quiere ser empresario, comerciante, se lanza a hacerlo, ¿cierto? Y usted es el que decide qué iniciativa o qué proyecto empresarial o qué actividad económica escoge. Y usted escoge cuáles son los materiales, escoge con cuál maquinaria y herramienta lo va a hacer. Básicamente mirando el mercado, mira cómo fija sus precios, pero si usted fija un precio que no está al alcance, pues no lo va a vender. Pero básicamente la iniciativa económica en los países capitalistas las tienen los individuos que tienen los medios de producción como propiedad. El origen del capitalismo. Bueno, esto viene y lo hemos repetido en muchas clases. El capitalismo, lo acabamos de decir, también llamado economía de libre mercado. Es súper chévere porque muchos de ustedes salen a ofrecer de manera informal, lo hemos dicho, muchos de ustedes venden sándwiches, venden gomas, tienen locales de tatuaje, porque quieren entrar en ese movimiento constante del mercado. Por eso se llama economía de libre mercado. Usted tiene la iniciativa y la libertad de meterse ahí, ofrecer lo que quiera. Entonces, el sistema capitalista es también llamado sistema o economía de libre mercado. ¿Cómo se origina el capitalismo? Pues nosotros ya dijimos al origen en nuestras primeras clases que los mercados existieron desde que existieron las primeras civilizaciones humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano necesitó, apenas aterrizó en el planeta Tierra y fue evolucionando, ya se convirtió en un ser humano, empezó a ver la necesidad de cubrirse, no solo por pudor, sino por frío o por exceso de calor. Necesitaba resguardarse en algún sitio, entonces necesitaba casa. Entendió que se enfermaba y que necesitaba adquirir medicamentos, se dio cuenta que necesitaba consumir alimento para poder subsistir y no desaparecer. Entonces, desde el principio el comercio existió.
existió al principio sin dinero, simplemente el comercio existió para subsistir. La gente realizaba actividades de caza, de pesca y de recolección de frutos y con eso vivía. Luego, y eran nómadas, luego se dieron cuenta que era mejor ser sedentarios y empezaron a sentarse en un territorio y empezaron a ver que podían acumular. Ahí ya viene la acumulación, un elemento esencial del comercio, y de esa acumulación se dieron cuenta que habían cosas que les sobraba y que podían intercambiarlas con otras personas, que les sobraban unas cosas que aquí no teníamos y esos les sobraban cosas que no, que tampoco ellos tenían, y el comercio ya florece como tal cuando empieza el intercambio. Al principio el trueque, porque no existía moneda ni dinero, pero existía un comercio, una oferta de bienes y servicios. Luego viene la creación de la moneda y ahí ya vienen las transacciones comerciales. Pero el comercio y el mercado empezó a existir desde las primeras civilizaciones y apareció hacia el siglo XVIII en Europa. El sistema capitalista es un sistema económico que viene a sustituir al feudalismo. El feudalismo, dijimos nosotros, en el feudalismo habían dos cosas muy marcadas que ya la vimos, que era la posesión de la tierra. La economía se basaba en la agricultura, muy poca, pero se basaba, pero la gran riqueza estaba en acumular grandes extensiones de tierra. Pero existía la esclavitud y el servilismo, es decir, la gente nacía esclava o tenía que servirle de por vida sin ninguna contraprestación. Era por naturaleza el trabajo, existía como una obligación moral de unas personas que nacían esclavas y nacían serviles, ¿no? Entonces, la economía del sistema feudal, que duró muchos años, mucho tiempo, acuérdense, se basó en una economía de acumulación de tierra, de una agricultura bastante precaria y de una explotación del hombre por el servilismo y la esclavitud. Entonces el capitalismo surge en contraprestación a eso, y el capitalismo surge para proponer que ya no haya pues esclavitud ni servilismo, pero que el trabajo se remunere, es decir, que la persona que trabaje, por el hecho de trabajar, tenga derecho a una contraprestación en dinero o en capital, es decir, en plata. Ahí es el surgimiento del capitalismo como tal, es que viene a sustituir esa explotación del trabajo sin pago salarial. ¿Listo? Ahí surge. Ahora vamos a repetir, pero vamos a ver las características esenciales del capitalismo. Entonces, primero, pues la defensa y la garantía de los intereses y los derechos individuales de los dueños de los medios de producción. Aquí no hay una persona que diga, voy a montar una empresa y le voy a regalar todos los ingresos y las utilidades a los trabajadores. ¿Saben que voy a montar un restaurante, pero me da una pena cobrar los almuerzos, la gente con hambre? No, yo no cobro los almuerzos. Voy a montar una cadena de droguerías, pero ¿qué hacemos? La gente enferma y yo cobrándole los medicamentos. No, no. Yo lo que voy a hacer es montar todo un emporio empresarial, pero no quiero utilidades, no quiero recibir riqueza, no, eso no existe. Hay dos cosas en la vida de los seres humanos. La primera es que si usted quiere hacer una obra social, si usted quiere no solo generar riqueza individual, pues usted puede tener una intención muy loable, muy caritativa, y puede generar unas organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas empresas hoy en día, y ya es un deber social, que los empresarios contribuyan no solo con el medio ambiente, sino tengan unos dineros y unos recursos para destinación social. Eso es moderno ahora dentro del capitalismo. Al principio era solo el interés individual, pero seguirá existiendo en los países capitalistas. El que quiera generar riqueza, quiera generar utilidad y quiera tener mejor calidad de vida, se mete en el mercado, se mete en la inercia del mercado a montar una actividad comercial que le genere ingresos y riqueza. Si usted no quiere generar ingresos y riqueza, no se mete en el mercado. Sea un buen pastor,
sea una persona generosa y monte organizaciones sin ánimo de lucro. O puede hacer lo suyo particular, comercial, es decir, montar empresas, y si tiene mucho dinero, que es lo que debe hacer los seres humanos, es generar unas ayudas o unos beneficios sociales. Pero el capitalismo, su primera característica es la defensa y la garantía de los derechos individuales de los dueños de los medios de producción. Si usted quiere crear una empresa, trabaje para usted mismo y gane para usted y vuelva a ser rico, y el Estado se lo permite. Eso es lo primero. Lo segundo es que existe un mercado de competencia. Eso sí, ley de oferta y la demanda. A usted no le pueden decir, mira, no, es que ya hay muchas hamburgueserías, no puedes montar. No, mira, tú no puedes vender carros porque es que ya hay muchos locales de... No, acá existe mercado competitivo. Es decir, en la medida en que más personas realicen una misma actividad, pues hay mayores servicios y los precios se regulan más, porque como hay mayor oferta, pues hay opción de que las personas adquiramos las cosas a un buen precio. Tiene que haber la menor injerencia del Estado. El Estado no tiene nada que hacer, digamos, como generador de economía. Lo que hace es ser un controlador, un regulador de que no haya abusos, de que no haya competencia desleal, de que no haya monopolio en los productos, etc. Pero la injerencia del Estado es más una injerencia de regular, de revisar y de mantener, digamos, que el mercado no se desborde en abusos para los ricos, que existen multiplicidad de bienes y servicios, y eso genera la posibilidad de que los particulares tengamos muchas opciones de dónde elegir, ¿sí? Porque como hay libertad de mercado, hay libertad de empresa, de montar empresa y también de cerrarla. Entonces, pues entre más salgan a ofrecer, mayores beneficios tenemos los. Y el mercado de competencia, de libertad de oferta, pues genera un equilibrio en los sueldos. Ya la oferta y la demanda tiene un equilibrio en los sueldos. ¿Qué consiguen los empresarios en los sistemas capitalistas? Que se dirigen, pues ellos se dirigen a buscar intereses individuales, a maximizar su riqueza, a obtener mayores beneficios, a obtener más capital, ¿cierto? Ellos ponen el capital, las herramientas, las instalaciones, el todo, ¿sí? Pero lo que buscan con todo eso es obtener riqueza y maximizar los beneficios para ellos. Por su parte, los trabajadores que obtienen, pues ellos, los trabajadores aportan su mano de obra. Ustedes saben que no hay producción si no hay trabajo humano. Entonces los trabajadores son los que básicamente aportan la mano de obra. A cambio de la mano de obra reciben un salario que lo pueden aceptar libremente, aceptar o rechazar libremente. Además, con el producto de ese trabajo, pues tienen una calidad de vida porque tienen un ingreso que les permite tener vivienda y les permite a ellos tener acceso a la opción de comprar bienes y recibir servicios. Antes trabajaban y no podían comprar ni pagar un arriendo. Entonces, hoy aportan el trabajo, pero reciben un salario. Con ese salario pues tienen la opción de adquirir bienes y servicios y tienen una mejor calidad de vida. ¿Qué papel tiene el Estado? Que es lo que yo les dije a ustedes, pues es un Estado que vigila, que controla, no tiene iniciativa. Digamos que en los países capitalistas el Estado apoya la creatividad, la iniciativa privada, la ciencia, tiene recursos disponibles para apoyar a los empresarios privados, pero básicamente ya lo dijimos, son el mercado y la ley de la oferta y la demanda la que hace que la economía y los dueños de los medios de producción finalmente sean los que tengan la iniciativa. El Estado existe como un ente político que saca leyes y que regulariza y está muy pendiente de controlar de que no haya exceso, no haya abuso, no haya explotación.
y que se fomente la competencia, que no haya monopolio en los productos, porque si solamente una persona produce una cosa, pues con toda la certeza del mundo, pues esa persona va a cobrar carísimo. ¿Cuáles son las críticas al sistema capitalista? Eh, Definitivamente sí, pues existe la explotación del trabajador, sino hoy en día los gobiernos del mundo sacan muchas normas laborales protegiendo al trabajador. Entonces pues está el salario mínimo, está la jornada de trabajo, está la protección en seguridad social, está las instalaciones dignas, está pues la estabilidad laboral, existen los derechos del trabajador a ser tratado dignamente, ¿cierto? Pero sí, digamos que como los medios de producción están en manos de los particulares, pues definitivamente sí puede existir un nivel, y lo existe, un nivel de explotación del trabajador. Se dice que el enriquecimiento está en unos pocos a costa del trabajo de muchos. La competencia, aunque el Estado es un Estado que vigila, que regula, que trata, pues la competencia va a ser siempre entre desiguales, porque no todos tenemos la misma plata para poder iniciar un negocio, no todos tenemos las mismas oportunidades. eh, a muchos acceden a créditos, otros no tenemos créditos. Para poder acceder a un crédito tenemos que demostrar cierto nivel de tener propiedades, de tener ingresos. Entonces muy pocos tienen acceso al crédito y el origen de muchas empresas está basado en los créditos financieros o bancarios. Y pues entonces digamos que una de las críticas grandes al capitalismo es que la competencia es entre desiguales, no entre iguales. Se premia y se favorece a los más poderosos, a los más ricos. eh, es, eh, es muy la brecha entre pobres y ricos crece mucho en los sistemas capitalistas. Hay mucha desigualdad social y mucha diferencia de clases entre pobres y ricos. Por eso la famosísima frase que tenemos todos presentes que dice que cada día son menos los que tienen más y más los que tienen menos. Entonces, el capitalismo, pues básicamente no es un sistema económico perfecto. Ningún sistema económico es perfecto, ya lo vimos. Sin embargo, se ha catalogado como el menos grave, como el que genera eh, mayor posibilidad de obtener una vida, si no es con riqueza, por lo menos de tener acceso a algunas comodidades de los trabajadores de propiedad privada y demás. Obviamente con la revolución industrial, cuando vino el despegue de las máquinas a vapor que desplazó la mano de obra, cuando se vinieron los campesinos a los barrios y a las ciudades, pues la explotación, el capitalismo arrasó, fue un capitalismo bárbaro, fue un capitalismo realmente de explotación del hombre por el hombre. La pobreza fue criminal, los bajos salarios fueron, digamos, el pan de cada día, las condiciones indignas en las que vivían los trabajadores y el enriquecimiento a corto plazo y en proporciones exponenciales a los dueños de los medios de producción. Entonces, digamos que el capitalismo al principio fue un capitalismo nefasto para algunos porque fue demasiado desproporcionado, demasiado individualista y egoísta. Hoy en día, gracias a Dios, los países que han adoptado y han aceptado y tienen en práctica el capitalismo, tienen un capitalismo regulado. Entre los empresarios tratan de tener unas reglas claras, no todos, siempre existe
digamos, una manzana podrida en cualquier parte. O sea, no todos los empresarios son malos, la mayoría son buenos. Hoy estamos viendo con este problema de la pandemia del COVID-19, lo que le está pasando tanto a los dueños de los medios de producción, a las empresas, como a los trabajadores por la falta del trabajo y de recibir por ese trabajo su contraprestación en dinero. Fíjense, como les dije en la clase pasada, cómo es de importante ver estas clases. Ya las directrices que les puse a investigar las clases pasadas, las directrices que están mandando todos los gobiernos del mundo son, y sobre todo los gobiernos capitalistas del mundo, España, Estados Unidos, nosotros aquí en Colombia, Japón, todos los países capitalistas en este momento dijeron, como les dije en la clase pasada, ya sabemos más o menos cómo proteger la vida y la salud. Ya estamos sacando algunos subsidios y ayudas para las personas y las familias que no están generando ingresos. Pero hoy en día, desde hace 15 días, los gobiernos empezaron a reactivar la economía, y todas las negociaciones que ustedes están oyendo permanentemente en los noticieros, en los periódicos y en las revistas, es las reuniones entre el gobierno con los empresarios con los trabajadores, el sindicato con empresarios y trabajadores, para mirar en este momento, porque ahorita es tal vez una de las pocas veces en que los empresarios están igual o peor que los trabajadores, porque generalmente siempre estaban mal los trabajadores, y la lucha constante era por buscar mejores salarios, mejores opciones, mejores condiciones dignas, descanso. Hoy, mayo, finalizando mayo del 2020, están todas las cabezas y los cerebros puestos y las decisiones enfocadas a ayudar a las dos grandes partes que mueven y son el motor de la economía: los empresarios y los trabajadores, porque los trabajadores están sin poder trabajar, no están recibiendo ingresos y tienen hambre y están desesperados. Y los empresarios pues no han podido abrir sus empresas, están perdiendo plata, están perdiendo mercancía, están los créditos. Entonces fíjense que hoy en día la decisión de todo el sistema económico de todos los países es sacar todas las herramientas y directrices para volver a equilibrar, para poner en marcha la economía y para poder salvar tanto a empresarios, que son los que generan, los que ponen su plata. Ellos son los que ponen las herramientas, ponen la materia prima, ponen la plata y las instalaciones para poder producir. Y el trabajador con su trabajo, pues es el que finalmente materializa los bienes y los servicios. Entonces, fíjense que hoy en día todos los países capitalistas y los no capitalistas están mirando cómo poco, proporcional, juiciosa y sobre todo segura empezamos a mover el mercado y que las empresas empiecen a producir. Terminamos nuestra clase de hoy. Entonces, la tarea de hoy es hacer el resumen de la clase en media hoja a mano sobre el capitalismo, e investigar dos grandes países que sean países cuyo sistema económico sea el sistema capitalista, y miren ese sistema capitalista dentro del país que ustedes escogieron y me hagan en media hoja un resumen de las fortalezas, de si han tenido problemas o de lo bueno que ha traído el capitalismo. Son muchos: Japón, una de las Coreas, Francia, España, el Reino Unido, Colombia, Suiza, Bélgica. Todos esos países son países capitalistas, y la gran mayoría de esos países son grandes potencias y tienen el sistema económico, el capitalismo, donde la iniciativa económica la tienen los medios de producción, donde la ley de la oferta y la demanda es la que rige la economía, pero basadas en un control y una vigilancia serena y tranquila de los gobiernos y los estados del mundo. Entonces, pues los invito a que hagan la tarea, me la envíen
y ya tengamos el resumen, perdón, porque como ya les dije, nos falta la clase de economía, de la historia de la economía o del pensamiento económico en Colombia, y con eso cerramos completamente nuestra materia. No me despido ahorita, pero sí, ojalá hayan entendido, como les dije en su primera clase, que es importante que ustedes conozcan esta y tomen estas materias, porque entienden más o menos cómo es el tema de por qué se habla de salario, de producción, de distribución, de riqueza, de capital, de desigualdad social, de pobreza, de modelos de contratos, de contratación laboral, de derechos de los trabajadores. Ustedes en este momento, muchos de ustedes hacen parte de la economía porque son empresarios con sus familias, o porque tienen negocios pequeños, o porque en la misma informalidad están metidos dentro de la economía. Entonces, pues espero haber dado una noción general de lo que significa el pensamiento económico, la importancia de entender sobre todo, y decirles a ustedes que Colombia es una república presidencialista con un sistema económico del capitalismo. Nosotros, Colombia, es un sistema capitalista económico. Entonces, es importante que ustedes sepan que ya en cualquier momento le preguntan, y ustedes sepan decir: no, nosotros somos un país capitalista, donde la oferta y la demanda se permite, donde la libertad individual de buscar la riqueza pero que existe un Estado que lo controla y que lo regula, y que dentro de todo, sobre todo, fomentar la sana competencia. Una de las cosas que hoy regulan todos los países del mundo a través de sus leyes comerciales es la regulación de una sana competencia, que las partes traten no solo de buscar su interés individual, que es perfecto y es permitido, sino que adicionalmente trabajemos con principios de buena fe, de equidad, de justicia, y de que si la economía individual y la competencia prospera, en nuestro país prospera. Entonces, ya de antemano sabemos hoy que somos un país, una república presidencialista con un sistema capitalista. Ojalá muchos de ustedes van a montar sus empresas, van a ser dueños de agencias de cine y televisión, empresas de diseño gráfico, de modas, generadores de empresas de artes digitales y de ingeniería digital, pero por favor, sobre todo la honestidad, la justicia y las buenas prácticas comerciales. Hay que buscar el interés individual. Hemos invertido mucha plata, en tiempo para estudiar, de pronto en créditos para pagar, para poder salir profesionales, y salimos con el interés de recuperar el tiempo y de recuperar toda esa plata que metimos en una universidad. Absolutamente permitido, absolutamente válido, pero bajo unas normas éticas y unas normas morales. Los invito a ustedes a que sean un ejemplo de futuros empresarios que luchen en el mercado, que se metan a generar buena producción, y que sean reconocidos en el mercado como exitosos profesionales en el área de sus programas, y que se metan en la libertad de mercado, pero siempre y todo basados en la propuesta de la honestidad, la justicia, la equidad y las buenas prácticas comerciales. Importantísimo, porque si no van a terminar en la cárcel, o les cierran el establecimiento, o pierden sus empresas. ¿Listo? Importante eso. Segundo, pues espero el resumen, que es prácticamente ya la penúltima tarea. Ténganlo muy bien, y ya pues no es más sino vernos la próxima clase para ver la teoría de la historia del pensamiento de la economía en Colombia, y ya con eso cerramos nuestra clase de pensamiento económico de este semestre. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima clase.
Y como les digo, espero la tarea antes de las 6 de la tarde, que han estado muy juiciosos haciéndola. Y guarden los apuntes porque no van a tener que ver nuevamente mis clases. Claro que si la quieren bien, bienvenidos sean, por eso están grabadas en YouTube, para que el material les quede a ustedes para investigación o para estudio cuando lo consideren pues pertinente. Muchas gracias, muy amable, nos vemos la clase entrante.